Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Reciban un saludo fraternal de parte de nosotros, sus hermanos de la congregación El Amanecer de la Esperanza. Esperamos que el Señor a través de esta palabra pueda edificar tu vida y la vida de los tuyos. Que Dios te bendiga. Así que tanto ustedes allá en el hogar como nosotros, ahora entramos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3. Libro de Hebreos en el capítulo 3. Comenzando con el versículo 1 para poder entender el contexto. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Aquí hay una comparación entre Jesús como hijo de la casa y Moisés como el siervo de la casa. Y alrededor de esta comparación, de este contraste, está el mensaje que Dios quiere darnos en este día. Dios establece una diferencia entre lo que es un hijo y lo que es un siervo. Noten ustedes, versículo 3, por tanto, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién tiene mayor honra? El que la hizo. El que hizo la casa es superior a la casa misma. ¿Y quién hizo la casa? Dios hizo la casa. Él es el todo de la casa. Él es superior como padre, como dueño, como todo en la casa. Él es superior a la casa. Dios está sobre todos, por todos y en todos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el todo. Él es superior a la casa. Diga, Dios es superior a la casa. Ahí dice espiritualmente que la casa somos nosotros. Diga, la casa somos nosotros. En el tiempo antiguo la casa era Israel, pero ahora nosotros somos casa de Dios. Es muy interesante. ¿Saben ustedes que Dios bendijo a Abraham y a su casa para siempre? Y a través de la casa de Abraham, Israel, Dios bendijo a todas las naciones a través de Jesús el Mesías. Algo muy interesante y para mí es la promesa fiel, valga la redundancia, la promesa fiel, más fiel que Dios le dio a David. Fue la promesa de él hacerse un pariente con la casa de David. David, en su gozo, en su alegría, en su deseo de honrar a Dios, decidió hacerle una casa a Dios. Y dijo, mire, yo no le voy a dar sueño a mis ojos, no voy a descansar
No voy a escatimar ningún esfuerzo hasta que yo no vea a mi Dios habitando en una casa digna. Porque yo estoy viviendo bien. Yo tengo una casa de roble bien hermosa. Vivo como un rey. Y el rey de Israel, que no soy yo, sino Jehová, está viviendo y morando en una tienda. Y se propuso el honrar a Dios más que a él. Y decidió hacer una casa a Dios. Y fue y llamó al profeta Natán y le comunicó su intención. Y Natán, como vio que David le había caído en gracia a Dios, como le dijo Dios a María cuando vio al ángel de Gabriel y temió, le dijo: no temas, María, eres llena de gracia. El que está lleno de gracia no tiene que temer, porque el que tiene la gracia de Dios tiene a Dios y tiene el favor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no hay nada que Dios pueda dar a un hombre que sea más grande que tener el favor de Dios. Los creyentes tenemos el favor de Dios porque tenemos la gracia que se manifestó en Jesucristo, la gracia abundante de la cual todos nosotros hemos participado. De su gracia y de su plenitud hemos tomado todos, gracia sobre gracia. David tenía la gracia de Dios, fue elegido por Dios. Dios manifestó la gracia a David. Así que Natán le dice: mira, haz lo que tú quieras porque a Dios le ha cogido contigo. Eres gracioso a su vista y Jehová está contigo y todo lo que tú le pones a la mano tú prosperas. Así que haz lo que quieras, que Dios está contigo. Y David, contento, vio aquello como un ok, como decimos nosotros, y ya iba a emprender. Pero dice la palabra que mientras el profeta se dirigía a su casa, el Señor le dijo: devuélvete. Tú hablaste como profeta y porque tú quieres mucho a David como yo lo quiero. Pero lo que tú le dijiste a David no está de acuerdo con mi plan. Y aunque yo amo mucho a David, yo siempre obro de acuerdo a mi voluntad. Yo nunca me salgo de mi voluntad. Yo siempre ando por el camino de mi designio eterno. Y no me aparto ni un ápice, ni una jota, ni una tilde de mi propósito. Así que aunque David tiene una buena intención, yo no me guío por buena intención. Yo me guío por lo que ya yo determiné desde antes de la fundación de los siglos. Así que ve donde David, mi siervo, y este es el mensaje para él. Y Natán se devuelve y le dice: I'm sorry, David. Dios, yo te dije aquello porque la verdad que eres gracioso delante de Dios. Pero tu deseo no está de acuerdo con el plan de Dios. Dios dice que tú quisiste honrarlo haciéndole casa, pero Él es que te va a hacer casa a ti. Tú dijiste que tú le ibas a hacer casa a Él, Él te va a hacer casa a ti. Tú no vas a edificar la casa, la va a edificar tu hijo. Dios diciendo tipológicamente que la casa de Dios la va a edificar ¿quién? El hijo. Naturalmente aquí está hablando de Salomón, hablando de la casa natural, el templo. Pero Dios estaba hablando también proféticamente del Hijo. ¿Quién edificó la casa de Dios? Cristo. Él es la piedra angular y Él es el todo en la casa de Dios. Como dice ahí, Él es el todo en la casa de Dios. Él no es la cabeza de la casa, Él es la casa. Como lo dice ahí, Él es la casa. Entonces, Dios dice: un hijo va a edificar la casa. Un hijo tuyo va a edificar la casa física. Un hijo mío va a edificar la casa espiritual. Tú me quisiste hacer una casa a mí, yo te la voy a hacer a ti. ¿Ok, David? Miren ustedes hasta dónde llegó Dios con David. Dios con David, oigan esto, la casa que Dios le estaba hablando a David no era tanto la casa física, aunque le estaba hablando de la física. En el tiempo de él, el tabernáculo, el templo de Salomón. Pero Dios estaba hablando de otra casa, la casa espiritual. Y le dice: yo te he elegido a ti. Y de un hijo tuyo que saldrá de ti, yo voy a establecer un reino que nunca tendrá fin. Yo voy a perpetuar tu casa para siempre. Y hago un pacto contigo y con tu casa para siempre. No va a ser como la casa de Saúl, porque a la casa de Saúl no la edifiqué yo. Yo simplemente contesté una oración del pueblo que dijo: queremos un rey que sea como las demás naciones, rechazándome a mí como rey. Entonces yo fui a Hollywood y busqué un hombre
que tenga las cualidades como un príncipe de la tierra, alto, fuerte, robusto, valiente, de buena apariencia, y que ame mucho al pueblo, y que le importe la apariencia del pueblo y la honra del pueblo, y se lo hice a su imagen, a Saúl. Cuando el rey de ellos fracasó, yo dije, yo voy a elegir un rey ahora para mí. El de ustedes ya fracasó porque ustedes lo querían, ustedes me lo pidieron así, de acuerdo a las naciones, con la semejanza de las naciones, con las características y el espíritu y el corazón de los reyes de las naciones. Así busqué uno en Israel que fuese así, y así mismo fue. De tal manera que siempre el pueblo quería, Dios decía una cosa, el pueblo quería otra cosa, oía al pueblo. Cuando fracasa y Samuel le dice, has pecado, sí, es pecado, pero no te vayas, hónrame delante de los ancianos de Israel. Le importaba más la honra delante de los príncipes y de los ancianos que haber ofendido a Dios. Ese rey fracasó. Pero Dios dijo, yo me voy a elegir ahora un rey, el mío, el que yo siempre iba a elegir para Israel, conforme a mi corazón. Y Dios miró y eligió, y fue allá a un pastorcillo que estaba cuidando las ovejas, y dice, he visto a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y lo he elegido. Él hará todo lo que yo quiero. Dios busca un rey para que haga todo lo que él quiere. Entonces, con ese rey llamado David, Dios hizo un parentesco, que en realidad lo más grande que Dios le dio a David fue que se hizo pariente de la casa de David. Le dijo, David, tú me quieres hacer una casa física, yo voy a hacer a través de ti una casa espiritual. ¿Ok? El hijo tuyo, Salomón, va a edificar la casa física. El hijo mío va a edificar la casa espiritual. Ahora, ese hijo mío, ya ustedes saben que era Jesús, pero David no lo sabía. Ese hijo mío que va a venir, también va a ser hijo tuyo. Yo voy a hacer que sea 100% hijo tuyo, nacido de tu linaje, pero 100% hijo mío, nacido del mío. Así que el reino mío, el reino de los cielos, se va a juntar con el reino de Israel a través de ti. Va a ser el hijo de David y va a ser el hijo de Dios. Las dos cosas. Así que yo voy a juntar mi casa con la tuya y me voy a hacer pariente de tu casa. De tal manera que ya no serán dos casas, sino una sola casa. Tu casa es mi casa, David. ¿Se imaginan que Dios se haga pariente de un hombre? Pues sí, se hizo pariente de un hombre. Jesús era el hijo de David, según la carne, pero el hijo de Dios, según el Espíritu. En él se junta Dios con David y con la humanidad. 100% hijo de David en lo humano y 100% hijo de Dios en lo espiritual. Amén. Imagínense que David tiene un hijo sentado en el trono del cielo. Y muy pronto tendremos el hijo de Dios sentado en el trono de David, reinando en Israel para siempre. Mis hermanos, esto no es un cuento de viejas, es la palabra de Dios. Amén. He jurado a David por mi santidad. He jurado a David por mi santidad. De tus hijos he elegido uno que va a ser mi hijo. Y voy a juntar mi casa. Yo te voy a hacer casa. Casa perpetua, que nunca perecerá. Mi reino de los cielos se junta con tu reino davídico de Israel. Me junto uno y voy a reinar en Israel a través. A él le he dado como herencia a las naciones. A él le he dado el trono. A él le he dado el cetro de justicia. Yo reinaré a través de el hijo tuyo, hijo mío, casa tuya, casa mía, pariente tuyo, pariente mío. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, como Dios le dijo a David, mira, a través del hijo de la casa tuya, la parte humana, yo voy a reinar en Israel. Pero a través del hijo mío, que también es tu hijo, yo voy a darte la herencia de las naciones. Y dice uno de los salmos, naciones que todavía no han surgido, te alabarán, Jehová. Ahora tiene Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua. Y nosotros que no éramos pueblo de Dios, ahora pertenecemos a la casa de David y a la casa de Dios a través de Yeshua. Amén. Aleluya. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Las voy a traer. Por eso dice que de los dos, judíos y gentiles, hizo uno. Quitó la pared a través de la cruz. Amén. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos. Dios ha hecho una casa. Y diga, yo soy parte de esa casa. Mire lo que dice el versículo aquí, mis hermanos, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa? Nosotros somos casa de Dios. Somos la casa de Dios. La misma casa que Dios le hizo a David. Miren, juntó el cielo con la tierra. Se hizo pariente de la casa de David. Se unió con Israel. ¡Qué tremendo! El pacto con Abraham fue de tu simiente. La simiente de Abraham, lo mismo con Abraham. El pacto para todas las naciones. Tu simiente, Gálatas dice que la simiente de Abraham es Cristo. Con David, Jesús, hijo de David. También, simiente de David, simiente de Dios. Los hijos del reino tienen la esperma de Dios. No nacieron de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Amén. No son el producto de un adoctrinamiento. No son el producto de una teología, de dogmas, de un lavamiento de cerebro. No son el producto de un entrenamiento. Son el producto de la voluntad y el poder de Dios, gestando una vida espiritual en nosotros por el Espíritu Santo. Una vida que es según Dios, de acuerdo a Dios, que es Cristo en nosotros, que tiene la imagen del que lo creó. ¿Y quién creó al hombre nuevo? Cristo. Dios en Cristo. Creó a Cristo en nosotros por el Espíritu, en el hombre nuevo. Y en ti hay esperma de Dios. Y tú eres casa de Dios. De Él hemos tomado su nombre, el nombre de Dios, porque llevamos su apellido, su nombre. Todos serán llamados con el nombre de Dios. Amén, dale aplauso, sí, celébralo. Amén, amén. Esa casa somos nosotros. Ahora dice algo importante aquí. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice sí, somos casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Escucha, somos casa si perseveramos. Ahora escucha bien. Este sí ahí no es un sí condicional. No es tanto una condición, eso no es una condición, eso es una señal. Como yo sé que alguien es casa de Dios, si persevera, porque los hijos del reino pueden apartarse por un tiempo, pero no todo el tiempo.
porque tienen la esperma de Dios. Amén. Amén. Los hijos permanecen en la casa. Los siervos se van. Póngale algo ahí a la Biblia y venga conmigo a Juan capítulo 8. Jesús dijo: el que perseverara hasta el fin será salvo. Hemos interpretado esto como una condición, pero esto no es tanto una condición, sino una señal. Los hijos de Dios perseveran. El que tiene el esperma de Dios llegará hasta el fin, porque fiel es Dios para guardarnos sin caída. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Juan capítulo 8. Busque su Biblia. Juan 8, búsquelo rapidito. El Espíritu está dirigiendo. Mira. Yo no tuve tiempo para... Recuérdense que les mencioné del sueño que Dios me dio esta madrugada y me dictó este mensaje. Pero como me quitó el sueño, el Señor me dijo: yo te voy a ordenar las cosas allá arriba. Si yo lo creo. Juan capítulo 8. Yo le está ordenando porque estoy mirando que llega el hermoso hilo de los pensamientos de Dios. ¿Ya lo tienen? Juan 8, versículo 32. Vamos a leer el 30 para que entendamos. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué cosa? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Párate ahí. Una vez Dios me dijo a mí: hijo mío, hay dos características para tú distinguir cuando algo es mío o no es mío. La primera, fruto. Todo lo que es mío tiene fruto. Dos, perseverancia. Todo lo que es de Dios permanece. Aún Gamaliel lo dijo: si este camino es de Dios, nadie lo puede destruir. Lo que es de Dios permanece. Puede ser que algo del diablo permanezca hasta milenios, pero no tiene fruto. Lo de Dios tiene fruto y tiene permanencia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ahí están las dos señales para mirar si algo es de Dios. Fruto, que es fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, justicia, verdad, misericordia, fidelidad. Todo lo que es de Dios. Y perseverancia. Lo que es de Dios persevera. Si Gamaliel dijo: si este camino es de Dios, va a perseverar. Pues usted puede decir: si este nació de nuevo y fue Dios que lo engendró en el Espíritu, va a perseverar. Porque si Dios no comienza una obra para luego no terminarla, mejor no la comienza. En Él no hay sombra de variedad. Él no cambia. En Él no hay mudanza, dice la Biblia. Dios no comienza algo para después dejarlo. No, mejor no lo hace. Dios no fracasa. Amén. La señal de que algo es de Dios es que es perseverancia. Dios le dijo a David: tu casa va a perseverar, tus hijos van a ser desobedientes, y cuando me fallen los voy a castigar con vara, pero no apartaré de ellos mi misericordia por amor a ti. A la casa de David no le dijo de Saúl, dijo: no haré como hice con Saúl, que acabé con su casa. No, contigo no. Ellos van a ser infieles, los voy a castigar con vara, pero no apartaré mi misericordia de ellos. ¿Cómo yo sé que Dios me llevará hasta el fin? Porque comenzó. Comenzó. Si ya Dios te gestó el hombre nuevo, ten por seguro que aunque sea resbalando, tropezando, dándote en la cabeza, Él te llevará hasta el fin. Porque fiel es Dios para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Acuérdense que esto lo estoy diciendo por lo que Dios revela acerca de Él, por lo que Dios hizo en Jesucristo, por lo que Dios prometió hacer. No estoy basado en lo que yo hago,
Porque si es basado en lo que yo hago, jamás se va a cumplir esto. Pero si es basado en lo que Dios hizo y prometió hacer, seguro que llegaré hasta el fin. Por la misericordia que no se apartará de los que tienen la gracia de Dios. Escuchen ahora, porque ahora es que esto se pone bueno. Miren lo que dice aquí. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Atención aquí. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ofreciéndole libertad a la gente libre. Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Los hijos de Dios no son esclavos del pecado. Y a Cristo los libertó verdaderamente. ¿Cómo yo sé que alguien lo libertó Jesús? Porque Jesús libera verdaderamente. ¿Cómo libera Jesús? Verdaderamente. Esto no es una apariencia. Esto es real. Ya eso fue hecho ya. Seguimos. Entonces ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. En otras palabras, somos de la casa. Y como somos de la casa, los hijos no son esclavos. Los hijos son libres. Y eso es cierto. Pero ustedes son esclavos del pecado. Y el que es esclavo del pecado no es hijo, es esclavo, es esclavo. Y escuchen ahora, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ay, aquí está la diferencia entre un hijo y un esclavo. El resultado: el esclavo se va. ¿Cuándo se ve el esclavo? Circunstancias. En Israel, una persona que no podía pagar una deuda, se vendía él o ella, quien sea, y su familia como esclavos. Y tenía que servir por tantos años, hasta el año del jubileo. En el año del jubileo, el esclavo se podía ir. Según la ley de Dios, se podía ir. El esclavo se iba. A veces no esperaba el año del jubileo, sino que el dueño que había adquirido el esclavo decía: te lo voy a vender por tanto. Y el otro decía: te lo voy a vender por tanto. Iba de casa en casa. Porque un esclavo era como un objeto, un inmueble que se vendía, se transportaba. Pero nadie puede transportar a un hijo, ni vender a un hijo. Dios no vende a sus hijos. Dios no vende a sus hijos. No los vende al pecado. No los vende a otra casa. Los hijos de Dios permanecerán en la casa que nacieron. Aleluya. Podrán ser engañados por un tiempo, pero no todo el tiempo. Podrán estar confundidos, desorientados, como el hijo pródigo. Se fue de la casa, se rebeló contra el padre, vivió en la provincia apartada, vivió apartadamente, llegó al chiquero, al lodo, lo más vil. Pero un día volvió en sí. Un día volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? Porque era hijo. Y los hijos regresan a la casa. Los hijos regresan. Se rebelan. Desafían la autoridad del padre. Deshonran al padre. Hacen de todo. En su rebelión, en su obstinación, en el engaño satánico. Pero un día vuelven en sí. Dicen: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estaba yo? Tanto que me amó el Padre, tanta paciencia, tanta misericordia. Aún los que trabajan por salario, los jornaleros allá, son tratados con amor y respeto. Y yo aquí, el hijo, una posilga. Pero me voy a humillar delante de mi Padre. Así que me levantaré e iré a mi Padre.
Amén. Iré a mi Padre. Déjame decirte que cuando la Biblia dice en Gálatas, dice Pablo, y en Romanos, dice que nosotros no somos esclavos sino hijos. Y por eso podemos decir Abba, Padre. Diga Abba. La palabra Abba en hebreo es el diminutivo de padre. Es como Dari, papacito. Eso es. Amén. Dale aplauso. Aleluya. Amén. La iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Yo veo al diablo como un rayo. Ahora yo veo porque Dios dio visión antes en la adoración de que veía a la iglesia resplandeciente, vestida de sol. Porque la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia de Betel, presencia de Dios en las naciones. Él mostrará a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús a través de la iglesia. Anunciar a los principados y autoridades en los cielos y en la tierra quién es Dios y qué hizo en Jesucristo. Esa casa somos nosotros, porque perseveraremos hasta el fin. Porque el esclavo se va, el hijo nunca se va, y si se va, regresa. Oh, cuánto hay que decir aquí. Yo tengo que seguir para poder decir todo lo que Dios dijo. Porque si me quedo aquí, me quedo aquí. Y yo no quiero quedarme en este tabernáculo. Sigan conmigo. Dice el 32. ¿Dónde voy? 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le está diciendo eso a aquellos que decían que eran libres, pero que eran esclavos del pecado. Y escuchen ahora el diálogo. Seguimos. El 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Un hijo de Dios no conoce la palabra de Dios, está extraño. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Aquí está hablando de padre y de esclavos. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, porque un hijo hace las obras del padre. Los esclavos obedecen al amo porque es su obligación, pero los hijos honran al padre y se parecen al padre porque son uno con el padre. El 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y posiblemente le estaban insinuando a Jesús la manera que él nació de José y María, que fue medio, a la vista de los hombres, medio raro. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje si ustedes son hijos de Abraham, hijos de Dios? Porque no podéis, dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, no voy a decir el nombre,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, por eso usted me quiere matar a mí. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesús debe entender que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios distingue cuando algo es de Dios. Esto no es decir soy hijo de Dios, se tiene que ver. Ahí está la característica. Perseveran en Dios, en su palabra, en la salvación. Retienen hasta el fin la esperanza. Porque son hijos de Dios. Ahora yo quiero concentrarme en eso. El hijo permanece en la casa para siempre. ¿El hijo qué? Permanece en la casa para siempre. ¿Y los esclavos qué hacen? Se van. Los venden. A veces en el año del jubileo se iban. Pero los hijos no se van nunca. Y si se van, ¿qué cosa? Como el hijo pródigo, regresan a la casa. Porque son hijos. Amén. Ok. Algo muy importante. ¿Recuerdan ustedes? Pensemos ahora en Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando nació Isaac? Que Abraham llamó al siervo Eliezer y le hizo jurar en su muslo que iba a ir a la tierra de sus antepasados a buscar una esposa para él, para Isaac. ¿Recuerdan ustedes que el siervo le dijo a Abraham, pero ¿y si la mujer no quiere venir? Me llevo a Isaac para allá. ¡Ay! A mi hijo no lo saque de la casa. Mejor termine el juramento, pero no me saque a mi hijo de mi casa. No regresará a mi hijo de donde yo salí, porque de allá me sacó Dios. Cuidado donde me llevan a mi hijo. De allá le traerá esposa, pero no me lo lleve allá. Cuando yo salí, él salió conmigo en el vientre, en mi muslo. Él salió conmigo. No me lo lleve para allá. ¿Está claro? Los hijos no pueden salir. Los hijos tienen que permanecer en la casa. Nació Ismael. Hubo un problema. Porque Agar se puso medio paradita. Yo, la esclava, le di el heredero. Así que aquí soy la señora de la casa. Y cuando viene la Sara y le dice a Abraham, mira, sácame la mujer. Y si tú no la sacas, la saco yo. Y que se lleve al hijo también. Que se lleve al hijo también. Y dice que estas palabras Abraham lo entristecieron. Y fue donde Dios, porque los siervos van a Dios. Señor, mira, Padre, oye a tu mujer. Si la oíste para tomar a Agar, óyela ahora para sacar a Agar. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo, citando a Génesis 21, dice, Dios le dijo, sácalo, porque no te heredará este. No va a heredar el hijo de la esclava, porque un hijo de una esclava es esclavo. El hijo de la libre es hijo de la promesa, real heredero del pacto. Así que a sacar a la esclava y a sacar al hijo de la esclava. Pero Isaac se queda, es el hijo de la casa. Los hijos permanecen en la casa. Los esclavos se van con sus madres también. Pero Dios también ama a los esclavos, así que se le apareció a Agar allá, le hizo una promesa a Ismael y lo bendijo. A los árabes le entregó el petróleo y a Israel la promesa. Amén. Los árabes tienen el negro y el Señor, y los judíos tienen
La promesa del Señor. El oro negro tienen. Y los judíos, el oro amarillo. Yo te invito a que de mí compres oro afinado. Quiere decir, bendijo a los esclavos. ¿Qué dice la Biblia? Bendijo a los esclavos. Porque Dios ama a los esclavos también. Por eso le dio el año del jubileo, para que salieran libres y fueran libres. Pero hay una distinción entre hijos y esclavos. Acuérdense que esto es espiritual. ¿Está ilustrado eso? Pensemos en otra ilustración. Yo le pregunté a Dios, Señor, pero ¿qué pasó? Abraham se opuso a que Isaac se fuera a la tierra de Harán. Y la Rebeca mandó para allá a Jacob. ¿Y por qué Isaac podía ir? No podía ir y Jacob sí se fue. Dice Dios, pero yo no mandé para allá a Jacob. Lo mandó el lío ese que tenía con la mamá. Y el engaño ese que tuvo con la mamá. Que querían engañar al cieguito de la casa. ¿Recuerdan ustedes que se confabularon? Cada uno con el preferido. Isaac con su preferido. Y Rebequita con su preferido. Y comenzó la batalla con los preferidos. Cada uno por bendecir al preferido. Pero Dios tenía el suyo. Los amaba a los dos, pero tenía el suyo. Entonces, salió. Oigan esto. Jacob se fue para Harán, donde Abraham no quería que fuera Isaac. Y Esaú se quedó en la casa. ¿Qué le parece? Y el que no era heredero se quedó en la casa. Y el que era heredero se fue de la casa. Y ahí se complicó el orden de Dios. Se complicó el orden de Dios. Porque fue un plan humano. Así como nació Ismael por un plan humano. Por eso Jacob se fue para allá, por un plan humano. Usted dice, pero pastor, allá fue que consiguió a Raquel. Y yo te digo, sí, pero se la hubieran podido traer. Y no hubiera pasado por la mano de Labán, que lo lavó por 20 años. Lo lavó y lo planchó. La Biblia dice que le cambió el salario 10 veces. Lo tenía de noche y de día cuidando ovejas, pagando, sin darle salario, pagaba por las ovejas que los leones se comían y los osos. Una explotación. Y al engañador le llevó otro engañador a la diablura potencia. Para plancharlo. Porque sí, Jacob significa engañador. Y Labán, 7 veces más. Que ese Dios mío es tremendo. Usted corre por engaño, allá lo agarra el engañador. Por eso que yo he aprendido de Dios que el que le corre a un problema tiene dos: el que dejó y el que se lleva. Y cuidado con el otro que se encuentre. Por eso que la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. El que le teme algo y sale corriendo, se lleva el temor y se lleva el problema. Y encuentra a otro cuando llegue. Por eso que los hijos dicen, no importa lo que esté padeciendo en mi casa, esta es mi casa. Prefiero los regaños de mi papá y su disciplina, que tengo un extraño que dame órdenes a mí. Y que me esté el extraño maltratándome. Mis hermanos, el hijo pródigo fue a todo lugar a buscar bienestar y lo que encontró fue el lodo.
y algarroba, comida de cerdo. Eso es lo que los hombres pueden ofrecer lejos de la casa del Padre. Es mejor la disciplina del Señor para participar de la santidad que correrle a un problema en una realidad. Vuelvo donde Dios me plantó a dar fruto, donde Dios me dijo que dé fruto. Porque yo soy un hijo de Dios. Y los hijos están donde el Padre, donde está la casa, la cuna, donde Dios me plantó. Y ahí soy yo. Por un plan humano, Jacob duró 20 años sufriendo. Trajo 12 hijos y 4 mujeres. Pero ¿cuánto le costó? Sí, porque usted lo puede ver como prosperidad. Pero Dios tenía algo mejor si hubiera seguido el plan del Padre. Naturalmente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios gana, no importa cómo se desarrolle el juego, como quiera gana. Porque ya, óigalo bien, ya nuestros errores están en el plan de Dios. Cuando Él te eligió, Él sabía lo cabezón que tú eras, lo terco que tú eras, lo obstinado que eras. Y Él sabía que te iba a salir un montón de veces de la ruta. Sí, pero allá lo tomo, le hago pasar su trabajo, lo someto a un desierto, lo pulo bien, y después lo traigo. Amén. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que Dios nos dio de Jonás? O mueres ahora o mueres después, pero vas a morir. Así que decides, o ahora o después. Si mueres ahora, no tendrás que morir después. Así que, rápido. Mira a Jonás cómo se fue lejos. Y total, tuvo que ir a Nínive. Predicar, aunque no quería predicar, predicó. Porque cuando Dios dice, eres tú que vas y vas a ir, eres tú que vas y vas a ir. Él es soberano, Él es Dios. Él es Dios. Y qué humillación la de Jonás. Tuvo que predicar sin deseo, por compromiso. Porque Dios lo salvó del pez. Y dijo, si me saca de aquí, predico. Pues te saco y vas a predicar. Nunca un predicador había tenido un mal olor a pescado como Jonás. Donde quiera que iba a predicar. Ay, ¿de dónde salió este predicador? Amén. Se fue a Jope. Ahí le mandó una tormenta. Se fue para acá. Aquí le mandó un pez. Se fue para allá una calabacera. Se fue para allá un viento solano. El Señor Él persigue a los perseguidores, a los que huyen. Tú no eres un esclavo, no tienes que huir. Eres un hijo, quédate en la casa. Pasa lo que pasa en la casa. Amén, amén, amén. ¿Recuerdan el mensaje que Dios nos dio de las 2 tormentas? La tormenta donde Jesús iba dormido, pero iba adentro. Y la tormenta donde Jesús estaba afuera. Y que Pedro quiso salir de la barca, que era un tipo de la iglesia. Y sí, que es mejor quedarse adentro y no caminar sobre las aguas. Yo prefiero quedarme adentro, mis hermanos, que estar aventurando ahí. Ay, Señor, para allá voy yo. No, tranquilo, mi hermano. Que la barca se puede sacudir, pero nunca va a naufragar. Porque el Señor va en el timón de la barca. Ni siquiera para aventurar caminando sobre las tormentas. Yo prefiero estar tranquilo ahí, sacudida la barca, pero en mi casa, donde Dios me dio, donde Dios me plantó, con mis hermanos. Como Moisés, que prefirió estar de parte del pueblo de Dios que disfrutar de las riquezas de maldad. Con el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó después? Pasó que Jacob regresó a la casa. Y lo grande que cuando se encuentran él y Esaú, recuerdan que ustedes se encuentran los dos, le dice el guerrero Esaú, óyeme, hermano, tú vas tan lento, eso parece una caravana de tortugas.
Porque, mira, yo tengo aquí 450 hombres. Yo, mira, en 1, 2, 3, yo te llevo a Seir. Te transporto en las jorobas de los camellos, toda esta gente. Y dice el pastor, no, mi hermano, no. Yo tengo aquí mujeres, tengo niños y ovejas recién paridas. Y si las fatigo, se me van a morir en el camino. Así piensa un pastor. Al paso de las mujeres y los niños. No es llegar rápido, es llegar bien. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa. Estamos hablando de la casa. Entonces, regresó Jacob y se fue Esaú. ¿Quién se quedó en la casa? Esaú se casó con una mujer cananea y las canas de Rebeca le llegaron con dolor. Ella lo dijo, ¿para qué quiero la vida si te vas a casar con una cananea? Pero no era de la casa. Nació en la casa, no era de la casa. No es nacer en la casa, hay siervos que nacen en la casa y se van de la casa porque no son de la casa. No es nacer en la casa, es ser engendrado por el Padre en el propósito del Padre. Nacer en la casa puede ser circunstancia. Nacer del vientre no es circunstancia, es propósito. ¿Entendiste? Hay alguien que no salió de la casa, sino que lo echaron de la casa, llamado José. Lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y se fue de la casa. Sin querer irse de la casa. Pero toda la vida se la pasó pensando en el Padre y pensando en su casa. ¿Cómo lo sé? Porque cuando le nació el primer hijo llamado Manasés, le dijo, le voy a poner Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar lo que sufrí en la casa de mi padre, lo que me pasó, la experiencia de ser cortado de mi casa. Y después al segundo le puso Efraín, que significa fructífero, porque he fructificado lejos de la casa de mi padre, en tierra extranjera. Mire, ese nunca se le fue de la cabeza la casa. Y ese era, mis hermanos, ese era el segundo en el imperio. A gente que cuando prospera y le va bien en la otra casa, en la de Satanás, el mundo, se olvidan de la casa. ¿Cuántos hay que dejar la casa por prosperidad? Tanto amaba José la casa, aunque se tuvo que casar con una mujer extranjera y estuvo que fructificar y sus hijos nacieron lejos de la casa, que dijo, como yo no puedo ir a la casa, yo traigo la casa donde yo estoy. Y trajo al viejo y trajo a la familia y estableció la casa en Egipto, pero en mi casa. Como no puedo ir a la casa, me traigo la casa, pero aquí estoy con mi casa y con mi gente. Y cuando yo estaba de 110 años y tenía que dejar este mundo, llamó a los suyos y les dijo, ustedes me tienen que jurar. El Dios de nuestros padres profetizó que íbamos a adorar aquí 400 tantos años, y pronto Él nos visitará y ustedes se irán. Yo no estaré aquí, pero yo quiero que ustedes me juren que el día que eso suceda, mis huesos se van para mi casa. Aunque yo fructifiqué en Egipto, mi reino no es de aquí. Yo soy de mi casa, porque el hijo permanece en la casa. José cruzó el desierto y fue el único que cruzó el desierto y no lo sintió, porque lo cruzó muerto.
La mejor manera de gozar del desierto y no sentirlo es morir. ¿Saben ustedes por qué José no lo sintió? Porque Dios se propuso cuando sacó a Israel que todo lo que salió de Egipto muriera antes de entrar a Canaán. Y así fue, todo lo que salió de Egipto se murió en Canaán. Porque todos los problemas que Dios tuvo con Israel fue Egipto, la casa del faraón. No, que la comida de allá es mejor que la de mi casa. Que la comida de allá es mejor que la de mi casa. ¿Cuántos hay que hacen comparaciones también? No, que ya, yo fui a una iglesia, ya aquí está, mira, ahí sí es verdad. Sí, pero no es tu casa. Todos los problemas que Dios tuvo con Israel fue problema de Egipto. Miren, querían la comida de Egipto, la dieta de Egipto. Todo era Egipto. Que en Egipto estábamos bien. Que en Egipto, llévanos a Egipto. Pongamos un capitán y regresémonos a Egipto. Amaban tanto a Egipto que amaban la funeraria de Egipto. Sí, ellos dijeron, no había sepulcros en Egipto. En Egipto preparan a los muertos para la posteridad. Mire, los muertos de Egipto tienen 3000 años, están ahí en el Museo del Cairo, preservados, que hasta la dentadura es casi igual. Y eso lo sabían ellos. Dijeron, aquí uno se muere en el desierto y con tierra tiene. Le tiran el polvo del desierto y ahí se quedó uno muerto. Pero en Egipto, honrosamente, te hacen una pirámide, un sarcófago, una cosa bien hermosa. Uno muere digno, pero en un desierto. Es mejor el desierto con Dios. Y no un buen sepulcro en Egipto. Porque los muertos de Egipto no van a resucitar, pero los que murieron en el desierto en Dios sí van para el cielo. Como quiera, es mejor lo de la casa. Esto fue lo que Dios me dio. A mí me gusta cuando alguien dice, le llama a la iglesia local esta casa, porque las iglesias son casas. Hay una general y están las iglesias locales que son una casa. Dios a cada uno lo hace nacer en la casa espiritual. Ahora estoy hablando de la iglesia local, donde Él determinó, de acuerdo al propósito que tiene con esa iglesia local. La iglesia de Cristo es la misma en toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero cada iglesia local es como en el cuerpo, representa una función en el propósito general de Dios. Si ustedes ven Apocalipsis capítulo 1, ustedes van a ver a Jesús glorificado y Juan lo vio vestido de sol, lo vio con una espada aguda de 2 hilos que salía de su boca, lo vio entre 7 candeleros, y lo vio así glorificado. Y así se presentó a cada iglesia. A una le dijo, yo soy la raíz de David, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, yo soy el que estoy en medio de los candeleros. Y a cada uno, a cada iglesia se le presentó de acuerdo, le mostró un aspecto de su gloria, para mostrarnos que en cada iglesia Él muestra un aspecto de su gloria. A uno se le muestra la santidad, a otro la justicia, a otros el evangelismo, a otro la profecía. Y cada uno, como palpa a Dios, así habla de Dios. Pero todas esas apariciones del Señor o aspectos revelados de su gloria, cuando usted los junta, representan la gloria total. Por eso cada iglesia se necesita en el propósito del Padre. Amén. Entonces, ¿qué es un hijo nacido en una casa local? Por ejemplo, ¿qué es un hijo nacido en esta casa espiritual? Bueno, alguien no necesariamente tuvo que bautizarse aquí. No necesariamente. Es alguien que cuando Dios lo trae acá, se siente engendrado con ese propósito. Se identifica y dice, no, esta es mi casa. Hay hermanos que llegan aquí y dicen, pero Dios mío, Dios me reveló esta iglesia así, así, así. Aquí que yo estoy, la verdad que esto era lo que yo buscaba. No, lo que Dios tenía para ti. Tú no lo buscabas, Dios te trajo. ¿Por qué? Porque Él te ubica en el cuerpo donde Él quiere. Él te pone de acuerdo al propósito que tiene con tu vida. Por eso vienen algunos y dicen, no, este no es mi lugar, y se van a otro lugar. Porque se van a otro lugar, no son de Dios. Por favor, aquella casa de la esquina también es casa de Dios. Se van porque este no es su lugar.
aquí no es, no encajan, porque no nacieron acá. Es como que a mí me pueden llevar a la casa de Bush, aunque es presidente, yo no me voy a sentir bien, me siento extraño. Hay honores, hay honra, hay de todo, pero no es mi casa. Posiblemente voy a tener una mejor cama, una mejor casa, voy a relacionarme con gente del mundo entero, pero no es mi casa, punto. Me siento mejor en mi casa, comiendo mangú, con lo que sea, mi casa. Amén. Israel era una nación, pero tenía 12 tribus. ¿Por qué 12 tribus? Cada tribu tenía una bendición que le dio su padre. Cada tribu se caracterizaba por algo. Y Dios puso leyes para cuando se casaban de una tribu a otra para que no se traspasase la herencia. Cuidado, cuidado. No se traspase la herencia. Quiero mantener la identidad de cada tribu porque tengo un propósito con cada tribu. Eso hay que entenderlo. La mejor tribu no es la tuya. La tuya tiene un propósito en el propósito, valga la redundancia. Tu casa. Nos preocupa cuando alguien deja la casa, naturalmente. En los hijos naturales pasa así. Cuando se van, uno siente dolor. Y más si se van desafiando a la autoridad y creyéndose que las decisiones de ellos son las más sabias. Después regresan. A veces ni cuenta se da uno que regresaron cuando va a la cama. Ay, ¿y este muchacho acá? ¿Y qué pasó? A veces tienen que salir para que se den cuenta que el mejor lugar es la casa. ¿Han oído ustedes la ilustración del niño que frente a su casa veía una casa de oro? Hay un niño que frente a su casa, había una casa en una montaña y la veía de oro. Y dice, yo quiero, mami, llegar a esa casa de oro. Ay, la casa mía tan pobrecita. Y mira esa casa como brilla, una casa de oro. Y creció con eso. Y un día dice, voy a emprender el viaje a esa montaña. Yo voy a llegar a la casa de oro. Y caminó y llegó allá. Y cuando llegó allá se dio cuenta que la casa no era de oro. Dice, ay, pero... Hizo así, se viró y vio la de él. Entonces la de él era de oro. ¿Saben por qué? Porque era el sol que le daba a la casa. Y brillaba. Cuando él estuvo allá, entonces le daba el sol a la casa de él. Y dice, yo andaba buscando la casa de oro y la casa de oro era la mía. Tan lejos que yo me fui. Miren, hay una historia que es real. Esto no es una anécdota. Ahora no recuerdo los detalles, porque hace mucho tiempo yo leí esto. Hubo un hombre que le estaba yendo mal en su propiedad. Era un hacendado y tenía tenía un terrateniente, tenía mucha tierra y tenía animales y agricultura y todo. Y le comenzó a ir mal. Entonces se le metió en la cabeza que iba a vender su propiedad y que iba a salir por el mundo entero a comprar diamantes para negociar con diamantes. Y lo hizo así, vendió su propiedad y se fue por el mundo entero, recorrió todo África. Esto fue una historia real. Se fue por todo África y el mundo entero y fracasó en los negocios. Cuando llegó a su país, ¿saben ustedes qué pasó? En la finca de él estaba la mina de diamantes más grande del mundo. Y eso fue una historia real, hermanos. El mejor lugar es donde Dios te puso. Él dijo, te entregaré todo lo que pisare la planta ¿de qué? De tus pies. Dígame si no es verdad que en la casa a veces hay problemas con los hermanos. Ay. En casa éramos 8 hermanos. Yo tengo un solo hermano varón. Y el único que le podía dar era yo.
Nadie le podía tocar a mi hermano, solamente yo. Si alguien le tocaba, yo peleaba. Y no porque yo era valiente, porque algo pasaba cuando golpeaban a mi hermano. Yo le daba sus pecosones, como dicen en mi país, pero yo se lo podía dar. Que nadie lo tocara. Los hermanos pelean, tienen problemas. A veces son grandes ya y pelean por la cama, que esto, que aquí. Y usted ve a los hijos ya, como dicen en Puerto Rico, manganzones. Y peleando por una bobera. Que ya ustedes regresaron a ser niños otra vez. No, mami, mira que... Los hermanos pelean. En toda casa pasa eso. Pero nadie le puede tocar a mis hermanos. Son hermanos. Posiblemente en la casa aquí donde Dios te puso, tú tienes problemas. Este hermano no me saluda, este hermano, ¿qué pasa? Pero es tu hermano, tiene problemas, pero es tu hermano. Es mejor soportar a un hermano que me maltrate a un extraño por allá. Es mi hermano. A veces va a tener problemas que no va a entender al padre. Pero es tu padre. Esta es mi casa donde yo pertenezco. Ahora, si eres un esclavo, ahorita tomas tu lecho y tú vas a andar. Pero si eres un hijo, vas a permanecer en la casa donde Dios te puso. Aplicado a lo espiritual, los hijos del reino que pertenecen a la casa de Dios, la iglesia, los llamados, elegidos y fieles que habla el Apocalipsis, no se van de la casa. Y si se van, como dice ahí, van a regresar porque son hijos. ¿Dónde regresó Jesús? A la casa del Padre. ¿De dónde vino Jesús? De la casa del Padre. ¿Dónde regresó? A la casa del Padre. Pero como tiene una esposa aquí, hizo un contrato para casarse, va a venir a buscarle esposa para llevársela a la casa del Padre. Amén. Así que, aunque nos va a doler cuando alguien se separa del cuerpo, vamos a decir, si es hijo, regresa. Vas a regresar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si es hijo, regresa. No hay que enojarse, no hay que entristecerse, aunque duele ver la separación. Pero vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Los hijos tienen las características de los padres y tienen las características de la casa. Yo salí para Puerto Rico a estudiar en el seminario cuando yo tenía 19 años. Era un muchacho. Nunca me había separado de mi casa, pero mis padres me enseñaron a valerme por mí mismo. Yo comencé a trabajar a los 7 años de edad. Así que llegué a una tierra que no era la mía. En ese tiempo había una beca que le daban a los residentes, decían el BOG. Yo no tenía BOG, sino BioDios. Porque yo no era residente todavía. Eso era que si Dios no me ayudaba, pobre de mí. Así que tuve que trabajar bien fuerte. Estando yo en Puerto Rico, mi hermana estaba acá. Llegó mi mamá. Y otros hermanos. Mientras yo estaba allá, ellos comenzaron a llegar acá. Llegó mi hermano aquí, mientras yo estaba allá. Y entonces, en uno de esos viajes que yo vine a Estados Unidos, yo me encontré con mi hermano. Era mi hermano menor, hace un tiempo yo no lo veía. Y yo le dije, Juan, yo quiero decirte algo. Yo tengo una preocupación. Cuídate de esta ciudad, que hay vicios, que hay drogas. Esta es una ciudad terrible. Y él todavía no había aceptado al Señor. Y él me miró y me dijo, yo quiero decirte algo. Me sorprendió que nunca podré olvidarlo. Me dijo, así como estoy diciendo. Me miró y me dijo, yo quiero decirte algo. Yo no soy cristiano como tú. Pero no te olvides que el mismo que te crió a ti, me crió a mí. Así mismo me dijo.
Aquello me conmovió hasta las entrañas, que lloré por dentro. Y cada vez que me acuerdo lloro. Porque Dios usó a un padre fuerte y recto para guiarnos por un camino de disciplina. Mi madre me enseñó el temor a Dios y mi padre me enseñó a ser un hombre. Y en casa nadie salió extraviado. Hoy todos, por la gracia, le servimos al Señor. Pero estoy diciendo esto como una ilustración de que los hijos reciben todos lo mismo. Y cada casa tiene sus características. Nosotros como casa espiritual, Dios nos formó de cierta manera. No podemos ser de otra manera, porque así aprendimos del Padre. Así nos enseñó Dios. A veces hay muchos que dan opiniones. A mí me gustaría que la alabanza fuera así, que la oración fuera así, que el culto no fuera tan largo, que aquí, que está bien, tu opinión estamos en Estados Unidos en la democracia. Pero en el reino de Dios no hay democracia, sino teocracia. Significa que Dios es el gobierno. Y aquí hacemos las cosas como Dios nos lo ha enseñado todos estos años. Y nos ha llenado de temor. Y queremos hacer las cosas como Dios nos mandó a hacerlas. Entonces, tú puedes opinar, pero nosotros tenemos que seguir lo que nos enseñó el Padre en esta casa. Porque cada casa tiene sus características. Así, cuando tú vayas a otra congregación y tú veas que las cosas no son como aquí, no vayas tú a tratar de cambiar la imagen de esta iglesia, porque esto no es una fábrica de galletas que todas son iguales. Cada iglesia tiene las características que Dios quiso. Por eso los 7 mensajes a las 7 iglesias eran mensajes diferentes, porque eran iglesias diferentes. La misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor, el mismo todo, pero con características y propósitos y dones diferentes y ministerios diferentes, de acuerdo a la casa. Así que acuérdense que no hay que ser bautizado en una casa para hacerle a la casa. Es identificarse con las enseñanzas, la guianza de esa casa y decir, no, es como si hubiera nacido aquí. Es que esta es mi casa. Hay hermanos que dicen, si me sacan por la puerta, me tiro por la ventana, porque esta es mi casa. Y es bueno que se sientan con ese derecho. Amén, mis hermanos. ¿Está aplicado el mensaje a todo? Dale un aplauso al Señor entonces. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Para ser fiel a todo lo que Dios ha dicho. Dios me trajo a mí a Gálatas 3, donde Pablo dice que cuando el heredero es un niño, en nada difiere de los siervos, aunque es el dueño de todo. Atención aquí. Cuando el heredero es un niño, en nada difiere de un siervo, aunque es el dueño de todo. ¿Saben ustedes cuál es el mensaje para mí? Que los hijos deben estar maduros para poder administrar los bienes del padre. Un niño, en el sentido espiritual, es alguien que anda en la carne, según Pablo, que no anda en el espíritu. Y el que anda en el espíritu, el que no anda en el espíritu es un niño, es un esclavo del pecado, esclavo de los vicios, de los malos hábitos, de la herencia. Y una persona con esas características no representa lo que aprendió del Padre. Como dice Pablo, no habéis aprendido así de Cristo. Por consiguiente, no es apto, aunque es el dueño de todo, no puede administrar nada, porque es un niño. Y aunque es hijo, es un esclavo. No difiere de un esclavo. Un árbol puede ser muy hermoso como la higuera. Si no lleva fruto, para nada sirve. Un fruto, un árbol pasa por un proceso. Te lo siembra, germina, crece, tallo, flores. Después fruto. El fruto pasa por un proceso y hasta que no esté maduro no se puede comer. ¿Quién se come un aguacate verde? Terrible. Pero cuando está maduro,
cuán bueno es. Así pasa con los cristianos. Pueden ser grandotes así, pero si todavía están, como decimos nosotros, verdes o inmaduros. ¿Ven ustedes por qué hay que madurar? Porque siendo dueños y herederos, vivimos como si no tuviéramos nada, teniéndolo todo en la casa del Padre. Absalón era hijo, vivía en la ciudad, pero no vivía en el palacio, porque se hizo como si fuera un esclavo. Se volvió un extraño para David. Y el castigo era no ver nunca mi rostro. Y era un hijo. Y como no le dieron la complacencia como él quería, se rebeló. Y en vez de un nombre, le pusieron una tumba con un nombre, pero no tuvo el nombre de la herencia. Si eres un rebelde como Absalón, no eres digno de ver el rostro del Padre, aunque eres hijo. Si eres inmaduro, aunque eres dueño de todas las promesas, es como si tú no tuvieras nada, porque no la puedes administrar. En tu mano se vuelve nada, perjudica en vez de edificar. El fin de todo discurso es este: Dios quiere que sus hijos sean maduros para que puedan administrar los bienes del Padre, para su gloria y para su propósito. Dale un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. En el nombre de Jesús. Mi hermano, recibe allá en tu casa este mensaje que te puede edificar. Si eres hijo, tú no te vas a ir de la casa, y si te vas, vas a regresar. Así que si tú eres un pródigo que te has apartado del Señor, el Señor te llama y te dice: ven a la casa del Padre. Ha llegado el tiempo de regresar. El Padre te espera con fiesta. Ha matado el cordero gordo. Te espera con el anillo de la autoridad. Te da la bienvenida con besos y abrazos. Ven a la casa de tu Padre. Es tiempo ya de regresar. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.